Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Aurillanet González y a continuación vamos a conversar un poco acerca del retrognatismo y el prognatismo mandibular. Empezamos definiendo a ambas patologías como una anomalía ósea de tipo maxilofacial que se refleja en una diferencia de crecimiento del hueso mandibular o del hueso maxilar inferior. Puntualmente, el hueso mandibular no va a estar alineado con respecto al hueso maxilar, desencadenando entonces que no se desarrolle una relación armoniosa entre la arcada superior y la arcada inferior. Es decir, los dientes de arriba no van a coincidir con los dientes de abajo. ¿Qué va a resultar de esto? Pues una maloclusión. Entrando directamente en materia, tenemos entonces que el retrognatismo mandibular, siendo una anomalía de tipo ósea, va a desarrollar en consecuencia una maloclusión clase 2 según la clasificación Angle. El retrognatismo mandibular también es conocido como mentón o mandíbula retraída, porque en este caso el hueso mandibular o el hueso maxilar inferior es muchísimo más corto que el hueso maxilar, por lo tanto no coinciden. Una persona que presente o sufra de retrognatismo su mentón se va a ubicar 4 centímetros por detrás de la base nasal. Caso contrario, con el prognatismo mandibular, también llamado mandíbula o mentón pronunciado, porque en este caso el hueso mandibular creció excesivamente, tampoco coincide con el hueso maxilar porque el mentón se va a ubicar 4 centímetros por delante de la base nasal. ¿Cuáles pueden ser las causas de que estas patologías se desarrollen? ¿Cuáles son sus orígenes? Para ambos casos, la primera causa son los factores hereditarios de tipo genético. Para el caso del prognatismo tenemos que se haya desarrollado un trastorno en la glándula del crecimiento, en la hipófisis, una anomalía. Tenemos que para ambos casos se haya realizado una extracción temprana de ciertas piezas dentales, específicamente de molares de leche. Tenemos también entre los orígenes hábitos o malos hábitos de infancia, como por ejemplo la succión del dedo. En cuanto a las afectaciones, pues principalmente tenemos la maloclusión. La maloclusión que a su vez desencadena desgaste en el esmalte de los dientes. También, por supuesto, como la boca nunca va a estar cerrada, se va a encontrar cerrada ni para el retrognatismo, ni en los casos de prognatismo, las facilidades de que se desarrollen infecciones a nivel de la cavidad oral o bucal son muy altas. Infecciones incluso recurrentes a nivel de amígdalas y adenoides. Tenemos también que las personas que sufren de estas patologías van a tener problemas con la dicción, con el ceseo. Son muy propensas al desarrollo de caries y como se va a ver comprometida la articulación temporomandibular, frecuentemente van a sufrir de dolores de cabeza, de dolores de oído y por supuesto, y no menos importante, la afectación a nivel emocional. La baja autoestima, pues, que va a desencadenar que el perfil
óseo de estas personas pues es totalmente distinto al del resto de los individuos. En cuanto a cómo entonces los profesionales pueden diagnosticar o llegar a la conclusión de que están frente al caso de retrognatismo o prognatismo, tenemos entonces que, bueno, hay un trabajo multidisciplinario, hay un acompañamiento no solo del ortodoncista, sino también del cirujano maxilofacial, quienes en primera instancia pues van a revisar el historial a nivel familiar. Por consiguiente, pues van a hacer una imprenta, van a tomar o van a mandar a tomar radiografía lateral de cráneo, una panorámica y puntualmente en la radiografía lateral de cráneo, en términos, pues en esta área en odontología, tenemos que el término radiografía va a cambiar a teleradiografía por no más por la distancia en la cual se toma este examen. Una vez levantada toda esta información, pues en este caso ya el cirujano maxilofacial va a realizar un análisis cefalométrico para definir entonces el paso a seguir. Inicialmente el paso a seguir siempre, en la mayoría de los casos, va a ser una cirugía, pero si el diagnóstico afortunadamente se pudiese levantar en una edad temprana, y en una edad temprana quiero decir que en la etapa en donde todavía el hueso se encuentra en desarrollo, es decir, hasta más o menos la adolescencia, hay unas técnicas menos invasivas que pudiesen ayudar, por supuesto, en el tratamiento de estas afectaciones. Tenemos entonces que para el caso del retrognatismo hay diferentes dispositivos para servir de coadyuvantes en el avance mandibular, en el alargamiento del hueso. En los casos de prognatismo tenemos las llamadas mentoneras, quienes tratan entonces de frenar un poco el desarrollo desproporcionado, en este caso del hueso mandibular. Pero si definitivamente estas alternativas pues no fueron suficientes, o como sucede en la mayoría de los casos, el diagnóstico se realiza ya en la edad adulta, pues se recurre a lo que sería la cirugía ortognática. La cirugía ortognática utiliza a su vez una técnica de osteotomía. La osteotomía para los casos del prognatismo significa una reducción del hueso mandibular. Es una intervención quirúrgica específicamente en la rama mandibular, en donde pues se va a cortar el hueso y se va a reubicar. Para los casos del retrognatismo tenemos también el procedimiento de osteotomía. También pues hablamos de la intervención quirúrgica a nivel de la rama mandibular. En este caso lo que se va a hacer es insertar, puede ser material artificial o injertos de hueso para pues alargar o ayudar a alargar un poco el hueso. Como complemento a la osteotomía, que por cierto cabe resaltar que según el caso tenemos osteotomías en L, en L invertida, en C, dependiendo, como dije hace un momento, dependiendo del caso. Como complemento vamos a tener entonces la ortodoncia o los tratamientos de ortodoncia para, digamos, ya darle los últimos retoques a lo que sería las arcada superior y la arcada inferior. Siendo esta entonces mi aporte en cuanto al retrognatismo y prognatismo. Saludos cordiales, Auri González.